Muy buenas. Bienvenidos, vamos a trabajar hoy, vamos a darle el acabado final para este diseño. Vamos a hacerle la figura para terminar. ¿Saben cuál es la diferencia entre el Nasdaq y el... Entonces para eso nos vamos a preparar. Vamos a tomar adecuadamente las... Vamos a acomodar bien la cámara para poder trabajar. Vale. Bueno, entonces teníamos trabajando, ya la forma ya lo teníamos cerrado más o menos y a ver, los que ya han probado hacerlo, por favor si me lo pueden comentar, así también puedo yo seguir adelante con la idea. Y bueno, no sé si me escuchan bien o no me escuchan, también me lo pueden comentar. Vamos a tratar de cerrar la figura, vamos a poder hacer el cierre para poner los hilos aquí, todo, y el cierre de aquí arriba poniendo también un hilo y darle el acabado final a la figura en sí. Entonces dentro de esto vamos a tratar de hacer la figura como tiene que salir. Entonces vamos a darle la forma completa de cómo ya cerré con los hilos o cómo ya está cerrado esta parte con los hilos, y aquí mismo vamos a hacer la parte del acabado final. Entonces para ello, a ver, vamos a ver, se puede sujetar así y se puede sujetar así, listo. Para ello, a ver, vamos a mover esto un poco, listo, espero que ahí puedan verlo bien. A ver, ya. Entonces para ello vamos a empezar a trabajar aquí directamente. Tenemos los dos hilos que son súper ultra largos, que son estos dos de aquí. Entonces aquí vamos a darle, vamos a tener que hacerle la misma idea que hemos estado haciendo, pero esto llevaría solamente una o dos líneas. Si le ponemos una línea súper gorda, o sea, ponemos 3 o 4 guías dentro, ya va a ser ya bastante fácil, porque es lo que necesita, no necesita mucho, porque la piedra es súper fina. Entonces vamos a poner 3 hilos de guía en la parte central y los costados uno de cada uno. Es lo que vamos a hacer para que pueda esto más o menos ya cerrar directamente, ¿ok? Entonces aquí tenemos este hilo que es el súper largo, ¿ok? Entonces aquí tenemos, más o menos tenemos que cruzar y hacer la figura que se nos vea. Vamos a agarrar un hilo a la izquierda y la derecha, ok, este de aquí. Vamos a hacer que la figura tiene que salir por arriba, ok, listo. La figura tiene que salir por acá arriba, así, ajá, ya sé, tiene que salir en medio. Ya lo entendí cómo tiene que salir ya. Entonces miren, cruzo izquierda derecha, esto, de aquí a aquí. Ahora este tiene que tejer de aquí en medio, ir para los costados. Entonces están cruzados dobles, este izquierda y derecha está cruzado doble, ok. Yo lo voy a sujetar aquí, así. Entonces esto hago como si estuviera tejiendo aquí a la mitad, a los dos hilos dobles, y de ahí vuelvo a cerrar y cerraría bien apretado
ahí directamente, para ese lado. El otro lado igual, suelto ahora y hago lo mismo. Entonces ahí lo que agarro ahora, mis hilos largos están aquí han tejido, y estos son mis guías directamente. Entonces ahí agarro, solamente ajusto aquí, listo, tengo la primera parte. Ok, quien trabaja son estos hilos de aquí, los largos. Entonces esto agarro este de aquí y volteo aquí, y hago lo mismo con otros 4 hilos, hago lo mismo. Ok, hago lo mismo. Eso es para empezar para la otra línea de la otra piedra. Ok, hago lo mismo. Agarro así, esto subo aquí en medio, cruzo ahí, esto sujeto aquí al otro lado, la mitad de ahí, listo. Dejo ahí en la mitad. Junto ahí, pego bien, y aquí al otro lado hago lo mismo. Junto ahí, pego aquí, y aquí ajusto, listo. Ahora tengo esta línea que hice aquí ahora mismo, entonces, y también tengo la misma línea aquí al otro lado. Ok, entonces vamos a separar aquí la mitad. Estos dos son mis hilos largos que he tejido ahora mismo. Ok, aquí este yo voy a separar para acá, y el otro lado igual. Estos son mis dos hilos largos. Ok, me quedan esto y aquí. Listo, miren, yo voy a hacer así. Supuestamente, voy a tratar de sujetar esto de una manera así en el costado para que lo puedan ver. Ahí, miren. Ese es el hilo largo, ok. Esos 3 hilos, este hilo teje afuera y regresa adentro. El mismo hilo largo que estaba tejiendo aquí al principio enfrente, es adentro. Ahora teje esto a estos tres juntos, este hilo largo los teje normal, así, no todos juntos, y solamente me quedo con esta guía de aquí para hacer lo mismo que hice antes. Fuera, dentro, otra vez más, una vez fuera y una vez dentro. Y ahora simplemente lo que hago es repetir la secuencia ya hasta cubrir una cierta parte. Una vez, 2 veces. Aquí, fuera, fuera,
justo bien. Esto cubro. Fuera. Estoy tejiendo al revés todo, porque quiero que salga un efecto. Y es lo que ahorita voy a cambiar todo el formato de trabajo. Ok, listo. Ahora les enseño aquí cómo está quedando. Ok, ahora quiero hacerlo eso todo del otro lado. Igual. Pero aquí voy a comenzar a agregar hilos ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar alrededor. Cuando yo tenga la piedra puesta aquí, ahí, yo quiero trabajar todo este ancho, una pieza para arriba. Ok, nada más, así una pieza grande. Pero vamos a colocar primero el otro lado, hacerlo igual. Vamos a apretar esto bien, para que quede bien cerrado todo. Y ahí empezamos a trabajar ya directamente. Ahora vamos a hacer el otro lado. Vamos a tratar de hacerlo por esta manera. Voy a tratar de sujetarlo de otra manera diferente. A ver. Eso es lo difícil de grabar cuando hay que usar diferentes formas de sujeción y todo eso. Hay que improvisar muchas veces. Y eso es lo más difícil. Ok. Ok, ahí. Entonces, aquí está. A ver, ¿dónde podés? Este es mi hilo largo. Entonces, aquí este tiene que salir para este lado. Esta es la guía. Tiene que salir para allá. Y volver. Ok, y cuando vuelve, agarro los tres de aquí y vuelve de esta manera. Y esto entra aquí, normal, y regresa. Listo ahí. Bueno, creo que ahí yo ya quiero que empiece mi tejido, pero no sé si empezar así de largo y desatar esto de aquí, pero yo quiero que cubra todo el ancho. Bueno, voy a desatar esto porque quiero que cubra todo el ancho. Entonces ya agarré el primer hilo que salió aquí, tejió fuera adentro, después volvió a tejer a estos tres, o sea, pasó a tejer a estos tres todos juntos, y aquí tejió fuera adentro y queda ahí, nada más. Voy a desatar este lado, porque quiero hacerlo de otra manera, o sea, quiero hacerlo todo el ancho del tejido. Entonces aquí vamos a saltarlo para dejarlo justo como quiero, porque no me había recordado que quiero tejerlo todo el ancho en la figura. Entonces aquí simplemente es desatar nada más los últimos líneas que se han venido haciendo, y ahí vamos a empezar a cerrar ya, porque esto ya es aumentar cerrando ya la figura. Es mucho más rápido y práctico. Lo difícil solamente es el inicio. Cerrar esto, después el inicio. De ahí todo es muy fácil.
Listo, ahí lo tenemos. Vamos a sujetarlo con esta misma técnica. Ahí lo tenemos. Ya tenemos esto y nuestro hilo que tejía es este y se va para allá. Y tenemos el otro lado, el hilo que tejía y se va para allá. Listo. ¿Puedo qué? A ver, dígame por favor, a ver qué es lo que me querían preguntar. Listo, ya está. Bajarle la música, sí puedo. Listo, ya está. Listo. Ahora, lo que voy a aumentar los hilos directamente es a un formato un poco más práctico. A ver, no sé qué pasa. Ahí está, la música está mejor. Mire, vamos a aumentar los hilos de esta manera. Yo agarro y agrego aquí en cada línea. Yo quiero hacerle un tejido bien ancho para el cuello, pero un tejido que haga como una media luna. Entonces cuando esté como un tejido como media luna no vamos a necesitar hilos largos. Lo voy a dar a 2 metros más o menos cada hilo. Y así ya lo que me quede, a como caiga, ¿ok? Ahora sí vamos a trabajarlo ahora. Entonces voy a cortar ahora mismo el hilo, voy a cortar más o menos, tendría que cortar unos 10 hilos más o menos. Listo. O más. Listo, yo estoy cortando aquí los hilos para poder seguir trabajando. A ver, coménteme quién ha intentado hacer este engarce y se le salió, porque también es importante saber si es que les ha salido para poder yo seguir haciendo más videos en este formato, porque yo ya tendría todos los engarces preparados y puedo comenzar a hacer solamente los videos, porque es muy importante que yo lo sepa y ustedes también me digan que lo han podido conseguir, porque si yo voy a seguir haciendo los videos y no han podido conseguir hacer el engarce, entonces va a ser un poco más complicado. Entonces eso también me ayudaría un montón que me lo digan. Bueno, muy bien, felicitaciones. Eso me gusta, si lo han podido conseguir. También tienen que hacérmelo saber, porque para eso es la página, para que ustedes me puedan mandar las fotos de lo que están haciendo y lo que han conseguido. Y para eso creé esa página donde ustedes pueden dejar su trabajo avanzado también, porque es la idea de poder saber lo que están haciendo ustedes, ¿no? Ok, aquí tengo los hilos cortados y vamos a ir agregando entonces. A ver. He cortado por cada 3, 4, cortado 5, 2, 4, 5, 5 de cada lado, para cada lado.
Espero que eso alcance, porque si no, voy a cortar más. Listo. Bueno, miren, es así de simple. Agarro la guía, vamos a sujetar bien la guía. Agarro la guía, esta es la guía normal. Agrego por debajo, miren, esta es la guía, agrego por debajo, subo. Entonces aquí hago los costados por debajo, subo, igual al otro lado por debajo, subo y pego. Uno, siguiente igual, voy a agregar todos. Tres, con el anterior 4 y este de aquí 5. Listo. Entonces aquí lo tenemos ya más o menos los 5. Hacemos lo mismo en cada uno, ¿ok? Agregamos, hacemos los costados, agregamos y hacemos los costados, que es lo importante siempre. Creo que vamos a necesitar que cortar uno más. Parece. A ver, voy a medir ahora mismo. Dos más. Son 7. Exactamente 7. Entonces la diferencia es lo que vamos a tener que hacer en el orden más que todo que se vaya poniendo la figura directamente. Vamos a agregar los hilos de esa manera. Y es paciencia más que todo, porque esto de ir probando es lo que estamos haciendo ahora mismo, por eso que también se los hago para que lo noten ustedes. Es ir probando y paciencia nada más, porque hay mucha gente que me escribe también y me dice, es que no hiciste esto, no hiciste esto, es que cada uno tiene su formato para poder empezar a hacer. Entonces hay que empezar a hacerlo y también hay que darle espacio para lo nuevo que se venga, porque ya yo lo enseño, en uno solo enseño todos los formatos, pero no van a entenderlo casi nada, entonces siempre trato de buscar la forma más correcta para poder trabajar, porque también me imagino que hay muchos que dicen sí, pero tendrías que ya hacer todo de una vez. Yo, a ver, puedo hacer todo de una vez, pero no lo van a entender. Esa es la otra diferencia. Ok, entonces aquí estoy cortando.
que tenemos que aumentar. Listo. Voy a aumentar una línea más, voy a cortar la última línea para cerrar toda la figura, lo cual ahorita ya terminamos de cerrar esto. Ponemos los hilos, hacemos las líneas que se tienen que hacer y ya cerramos todo esto aquí. Y la próxima clase ya hacemos el tejido que vamos a hacer alrededor. Este va a ser un tejido bastante especial también porque es uno de los tejidos que hace muchos años, cuando lo hice por primera vez, gustaba muchísimo. Entonces en esos tiempos era muy moderno. Pero ahora vamos a ver si gusta también. Entonces la idea es hacerlo, pero no, antes lo hacía, pero no lo hacía como lo voy a hacer ahora, lo hacía de otra manera. Lo hacía con las piedras, digamos que la piedra era de esta forma aquí y aquí sacaba para arriba el tejido y aquí sacaba para abajo o sea, así aquí como una forma de gota, así. Cambiado mucho, pero lo quiero hacer de esta manera para explicar algunos detalles también y para que aprendan algunos detalles también ustedes. Vamos a darle vida a esta forma. Es que jugar mucho con los detalles es lo que ayuda a que el trabajo se note, ¿no? Porque si no jugamos con los detalles simplemente es aburrido. Y aparte de ser aburrido es muy monótono. Es eso lo importante para mí. Siempre trato de trabajar y que se haga algo nuevo, o que salga algo diferente, que salga algo mucho más... se puede ser... Es que lo que pasa que no me gusta que sea llamativo en la forma de que explote nada más. Puede ser llamativo siendo a la vez elegante. Es eso lo importante para mí el trabajo. Entonces no hay que perder esa elegancia de darle forma. Porque muchos me dicen, no, pero también puede ser algo muy rústico o también puede ser algo muy fashion. No, es que creo que si es que ya encajas en lo elegante, con lo que lo lleves se va a ver, con lo que lleves. Pero si simplemente quieres que sea exclusivo, metes un montón de colores, se va a poder llevar, pero no siempre. Esa es la diferencia. Ok, aquí van 2, 4, 5, faltan dos más. Entonces por eso también hay que aprender a ordenarnos un poquito más y así también podemos trabajar rápidamente con todo. Listo. Ok, aquí faltaría agregar lo de los costados. Entonces para engarzar creo que he trabajado tantas formas de engarce que
no me limito en engarzar una piedra o encerrar una piedra. Muchas veces me preguntan a mí, es que yo no sé cómo engarzar, entonces pienso yo que se pueden engarzar de todas las formas que no se puede imaginar. Solamente es que hay que jugar y nada más. Hay muchas formas. Pero muchos no trabajan por la misma razón que no pueden engarzar. Entonces yo digo, ¿no? El no limitarse es lo que nos ayuda a saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero ya depende de cada uno, ¿no? Ahora, ya tenemos las dos líneas hechas ahora mismo. Ahora tenemos que pensar simplemente en esto. Ahora soltamos de aquí, giramos esto, ahí, miren, esta línea la pegamos bien y agarramos la línea que tiene los tres, ok, los tres hilos, y aquí le damos todos sobre esa línea. Entonces, a ver si es que puedo yo sujetar esto bien también aquí. No, no se deja. Ahí se puede dejar. Ahí se deja. Entonces así yo sujeto todos los hilos, los sujeto sobre esa línea. Ok. Es como pasar todas estas líneas a de esta forma. Nada más. Sí. Trabajarlo así y para poder grabar es complejo, muy complejo. He intentado buscar la forma y la solución, lo único que tengo es esta forma de sujetarlo. Entonces, espero que no se pierda la información. Ok, miren, así va quedando. Así va quedando todo. Ok, esa es la idea principal. Listo. Creo que aquí ya tenemos este patrón, ya lo tenemos ahí. Miren, ahora vamos a medir la piedra. Si nos cubre exactamente, yes. Nos cubre exactamente donde quiero. Es perfecto. Exactamente me cubre hasta donde quiero. De ahí para adelante ya lo demás es otro mambo. Eso no tiene nada que ver ya. Ahora aquí, este hilo tiene que quedar mirando afuera. Entonces primero, este va a ser lo más difícil ahora de explicar. Primero, tendría que subir el hilo arriba. Entonces todos los hilos tendrían que subir aquí arriba así. Ok. Esto teje así. Así y así. Listo, así es. Entonces explico. Esta es mi guía. Pongo aquí el 4, así, por arriba, por encima. Doy la vuelta, salgo. Ok. Ahora pongo el 4 de este lado así. No, de este lado. Para este lado el 4 y jalo. Ok, listo. Entonces primero sería el 4 por este lado, encima, para la derecha. El 4 para la derecha, por debajo. Ahora el 4 por la izquierda y salgo. Todo por encima. Los dos. Ok, 4 por la derecha.
Así uno por uno, 4 por la derecha, 4 por la izquierda. Ok, eso es todo. A ver, coménteme si lo han podido entender y así también ya seguimos con la parte del final, que este ya sería simplemente repetir el otro lado, que lo cual este ya va quedando ahí. A ver si lo han entendido, díganmelo también. Miren, así quedaría. Ok. Eso es lo más importante ahora. Simplemente seguir la secuencia. Aprieto bien. Agarro mis hilos. Ok, hasta aquí no ha sido tan complicado este patrón. Bueno, es lo que voy explicando, pero después de esto ya se viene lo que es difícil. A ver, si me dicen que están listos, vamos a seguir con esa parte. Entonces ya estoy terminando la parte de aquí. Listo, esta parte ha sido lo normal. Ya está, ya lo tenemos ahí. Ahora vamos al otro lado. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Solo que se trae al lado contrario. Y hay que acomodar esto bien para que después no nos traiga problemas. Acomodamos bien. Apretamos bien también. Y así. No, la segunda piedra es más delgada. Por eso que le hice una sola vena gruesa. Es por eso que ya se lo estaba explicando. No iba a necesitar. Cuando es más gruesa se hace más líneas. Si es más delgada se puede hacer con una sola guía o 2 guías dependiendo. Yo lo hice con 3 guías porque tenía que ocultar todos los hilos que tenía, ¿no? Entonces le metí las 3 guías a la línea del centro. Por eso que lo hice así. Si es más grueso, más fácil es poner las líneas así, todas en vertical. Es mucho más fácil y mucho más rápido.
por lo cual aquí la piedra era gruesa, por eso le puse 3 líneas dentro como guías. Y las 2 de los costados, ¿no? Que serían en total 5 líneas. Si con 5 líneas no cubres, eso lo sabes cuando vas cubriendo la primera vuelta. O cuando vas agregando los hilos, eso se da cuenta uno cuando va tejiendo esa vuelta. Es cuestión de ir probando nada más. Y bueno, si han visto que hay más videos también de engarce que he subido hace mucho tiempo, ¿no? Que he puesto videos de engarces y ahí también explico bien cómo puede uno saber los grosores y todo eso también, ¿no? Es que también depende qué tipo de piedras trabajas, eso es lo más importante. Hay gente que me está diciendo, no, es que todas mis piedras tienen ranuras. Se pueden engarzar, van a hacer más vueltas, pero para esto recomiendo las piedras en caída cero, lo cual no es comercial, porque todo el mundo lo que más trabajan es con ranura. Y entonces yo soy de las pocas personas que no le gusta trabajar las piedras con ranura, porque es demasiado alto. Listo. Entonces aquí ya tenemos este último proceso y se va a cerrar la piedra y ya tenemos ya cerrado la piedra con el engarce ya. Listo. A ver, señores, llegamos a la parte crítica. Aquí en esta parte encaja la piedra, ahí, y ahora tenemos que hacer el cierre. La piedra encaja exactamente ahí, miren, está exactamente a la altura. No sé si habrán visto que tengo collares así con 2 piedras puestas, lo he hecho con esta misma técnica. Que muchas veces me preguntan, pero ¿cómo las unes? ¿Cómo las unes? Saco del mismo engarce que hago, saco el engarce y ya están unidas ya. Entonces aquí van a ver una forma de cómo uno las piezas. Entonces ahora es la última línea que voy a hacer, que es lo más difícil. Solo hay que tomar mucha atención y mucho cuidado. Ya no se tienen que agregar tantos hilos tampoco, simplemente se tienen que hacer cruces. Cruces, que es lo más difícil. Pero hacer cruces trabajan todos los hilos. Eso es lo más difícil. Ok, vamos a soltar esto. Vamos a quitar esto. Quitamos esto de aquí. Listo. Ahora, para lo difícil es lo que más me gusta a mí. A ver, explicar esto va a ser un poquito complejo. Ya, señores, aquí va la teoría. Estos hilos largos, voy a quitar este totalmente. Miren, estos hilos largos que tengo aquí como nuevos, los separo para los costados, ¿ok? Para que no me molesten para nada. Según la teoría que tengo, es simplemente lo que vamos a hacer es ahorita cruzar este hilo izquierda y derecha. De aquí, que son las primeras guías de aquí. Cruzamos. Y le agregamos un hilo de la misma forma. Que hemos puesto los hilos aquí. Pero van a ver algo muy extremo. Ok, listo. Cruzo aquí, agrego de la misma forma. Muy bien, agrego de la misma forma. Con un hilo que más o menos tiene 2,5 metros. Este hilo. ¿Por qué? Porque va a tener que tejer varias veces. Ahora, este hilo hace el mismo efecto. Coloco de la misma manera, hago el mismo efecto. Ok, hago el mismo efecto de colocar el hilo. Ahora, miren,
Ahí lo dejé ese espacio, así de largo más o menos. Le he dado unos, más o menos este largo, ok. Le he dado unos 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros así de largo. Vamos a subir un poquito para que se vea. Ahí, vamos a subir un poquito más, a ver. Ahí, hasta ahí, 6 centímetros le he dado. Ok. Ahora, de aquí, de este aquí que tengo 3 guías, solo agarro 2 y uno lo dejo. Uno lo dejo afuera. Lo hago así nada más, miren. Ahora esto dejo afuera y lo paso a la otra punta, así, listo. Aquí lo dejé fuera. Y del otro lado igual. No lo dejo. Ahí, listo. Ahora, estos dos de aquí. Vamos a juntar un poquito más. Estos dos y estos dos. También cruzo. Así, igual de la misma forma. Ok. Y tejo con este de aquí. Con el de este lado tejo lo normal como si estuviera tejiendo. Aquí, así bien pegado. Primero para el lado derecho. Ok. Bien pegadito. Ahora para el otro lado. Hago lo mismo aquí. Ok. Listo. Ahora con el último hilo de abajo hago el mismo proceso de la primera línea, pero ya saben que es al revés. Nada más. Hago lo mismo. Cruzo las guías, pongo en medio y tejo de la misma manera. Entonces tejo aquí, hago el nudo, así. Para hacer el mismo efecto. Hay que tejer 4 veces porque tiene que volver a tejer. Aquí voy 2, 1, 2 y miren, ya salió la primera parte, lo cual cierro aquí, aprieto bien. Todo que se pegue bien, porque si no está bien pegado, después cuando voy a ajustar se me va a abrir. Entonces tengo que hacer que se pegue todo bien. Ok. Tengo que ajustar todo bien. Ok. Listo. Aquí le hice 4 nudos en este momento aquí. Porque este va a volver a tejer aquí, tejer aquí, tejer aquí, así tanto como va a ir tejiendo hasta completar el ancho del necesario. Ahora el otro lado, hacemos el otro lado, lo mismo. Bueno, ahora aquí tenemos que tejer lo ancho necesario, miren, por ejemplo. Y ahora con estos tres, o sea, con esta del de atrás, que yo voy midiendo con el de atrás, me va cubriendo casi las 3/4 partes ya. Y cuando espero terminar que el hilo termine aquí atrás. ¿Por qué? Porque es la forma como tiene que hacerse más o menos. Ok, vamos a completar eso rápidamente. Vamos a sujetarlo aquí, así, para tenerlo más en fácil movimiento. Entonces, más difícil es que el hilo cruce, porque hay que jalar el hilo largo.
Vamos a ponerlo ahí bien, listo. Ahí espero que lo puedan ver bien. Entonces aquí cruzar, listo. Este teje normal, 2 veces, 1, 2. Este de aquí, vamos a darle un poco más de espacio para poder sujetarlo y listo. Aquí tejemos normal, igual 4 veces, 1, fuera, dentro, fuera, dentro, listo. Y aquí vuelve otra vez, 1, 2, aquí tejemos fuera y volvemos, listo. Bueno, espero que para este lado ya haya completado, o vamos a medir, a ver. No, hay que hacer más. Bueno, la cuestión que hay que completar todavía. Miren, aquí otra vez hago una vez fuera, una vez dentro, vuelvo a subir, uno normal, 2 aquí. Aquí se me pasó un hilo. Uy, hay que desatar. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque como son guías dobles, si se te equivoca en uno, se te equivocas en todos, porque hay que desatar todo otra vez. Bueno, el video se va a hacer larguito, no importa, que son detalles que hay que explicar muy bien, pero espero lo estén entendiendo, que es lo más importante, que ustedes lo entiendan. A ver, coméntenme los que lo estén entendiendo más o menos, así también puedo saber. Ok, aquí este tenía que pasar los dos. Listo. Aquí entro y voy para el otro lado. Hago los 4 que tengo que hacer. Aquí regreso. A ver, una cosa es muy diferente de probar a hacer un engarce que ya más o menos lo conoces, pero una cosa muy diferente es improvisar algo y cambiar el formato. Entonces aquí lo que estamos haciendo es improvisar, porque calculé, dije bueno, pongo aquí y listo. Y es esto lo que hacemos directamente aquí. Estamos buscando el formato de cómo cerrar una pieza y no sabemos exactamente, mejor dicho, yo no sé exactamente cómo va a quedar, pero sé, bueno, calculado que tengo, que va a quedar en su posición, en una posición correcta y bien hecho. Entonces, he engarzado muchas piedras en diferentes formas, pero no en una piedra así triangular y a la vez cerrarlo de esta forma allá arriba. Eso no he hecho, ¿cómo le puedo decir? He hecho de diferentes formas.
A ver, lo difícil no es compartir lo que sé hacer, lo difícil es hacerlo en video. Eso es lo difícil, porque estás acostumbrado a poder trabajar en tu espacio tranquilo, puedes sujetar de una manera, puedes sujetar de otra manera, pero hacer lo que se vea en video, eso es complicado. O sea, mucha gente piensa que es simplemente ya pones la cámara y ya te tienen que salir. No, esto es lo que voy peleando todos los días, de que tengo que hacer lo que en el video se vea. Para mí es muy fácil decir, bueno, teje aquí, haces esto, ya, ya lo tengo totalmente hecho en mi cabeza. Pero hacer y producir el video, eso es lo complicado. Ok, aquí lo listo. Ok, aquí pasamos a la parte donde vamos a ver si es que ya cubro distancia o si no tengo que aumentarle una ida y vuelta más, porque aquí tiene que ser ida y vuelta, no se puede solamente ida. Ok, zona crítica, vamos a ver, a revisar. Sí, obligatorio ida y vuelta más. ¿Por qué? Porque no cubre el ancho. Pero una vez está ida y vuelta, ya lo tenemos todo cerrado entonces. Y eso ya lo tengo ya confirmadísimo. Pase lo que pase, ida y vuelta. Esto queda aquí en ida y vuelta nada más. Ya no se aumentan más nudos, porque si no, no va a cerrar la piedra. Va a ser demasiado grande el engarce. Entre más exacto sea, más fácil de ajustar. Entre muy grande sea, más difícil porque no tienes espacio donde correr el hilo. Bueno, yo lo que siempre digo cuando, por ejemplo, yo vendo las pulseras, pero las vendo a la medida, hechas a la medida exacta, ¿no? Que ya de esa medida ya no se puede variar. Entonces hay gente que me dice, pero si subo de peso, es que la muñeca no va a subir de peso, lo que va a subir de peso es el cuerpo, pero la muñeca no sube de peso fácilmente, tarda muchos años en que tu brazo engorde, en fin, entonces ahí siempre le digo a la gente, ¿no? Es mejor que sea un poquito más suelto que sea exacto. Ok, aquí llegamos a la parte donde ya dejamos de tejer. Solamente nos dedicamos a acomodar los hilos. Listo. Entonces, sí, ya estamos en esta parte. Ok. Aunque una ida y vuelta más me convence, pero vamos a probarlo aquí. Es que lo que pasa es que si voy a jalar y voy a jalar ambos lados, si son ambos extremos, al jalar esta también va a correr un poco para los costados, pero me convence una ida y vuelta más porque no me está dando ni exacto ni muy pequeño tampoco. Entonces voy a hacer una última ida y vuelta más a un lado. A ver, vamos a elegir el lado.
hacer este lado. Porque quiero que quede preciso. Vamos a ver, ahí. Listo. Este entra aquí. Y ya volvemos. Listo. Entra y listo, cerrado, acabado. Ahora miren, señores, solamente en esta parte voy a explicar estos detalles que son bien importantes. Tomamos la guía de cada lado, con mucha paciencia jalamos así, hacemos que corra. Ya cerramos todo. Ya no, mira, si medimos va a ser exacto, está exacto la medida, y tenemos que apretarlo cuando jalamos las guías. Entonces tenemos que jalar la guía con mucho cuidado. Miren, va corriendo. Ok, ahí ya está cerrando un lado. Ahora vamos al que tienen los 3 de cada lado, que eso va a ser más difícil porque son 3 hilos que hay que jalar. Pero no jalen los 3, jalen uno por uno, así no se complican la vida. Aquí tenemos 2 y este más 4, ya listo. Jalamos aquí, 1, el otro, 1, el otro, nos faltaría el último. Pero antes de hacer el último, miren, acomodamos bien, nos fijamos bien el último, que es el que tenemos que jalar. Vamos jalando, pero cuando vemos que se va a cerrar ya, por ejemplo, ahí todavía no se cierra, ahí tampoco se cierra todavía. Antes de cerrarse, ponemos la piedra tranquilamente para que tenga el espacio de entrar, porque no lo podemos meter ya una vez bien ajustado, ya no se mueve esto para nada. Es lo que me temía, de que no entre. Ahora no quiere entrar, pero vamos a ir acomodando. Listo. Esto que quiere entrar y no quiere entrar al mismo tiempo. Más que todo por las esquinas, que es lo más difícil. Miren, este es aquí lo más difícil, lo de las esquinas. Entonces no hay que forzar tampoco porque se puede romper la piedra en las esquinas, porque es la parte más difícil, la parte angular es más difícil de esto, de este tipo de trabajo. A ver, necesito las pinzas para jalar en esta parte, que es la parte angular, pero voy a intentar hacerlo entrar.
Ya está. Ya está dentro. Ya está. Listo. Ahora simplemente terminamos de ajustar. Quiero que me suelte un poquito esa parte para poder yo ajustarlo bien y cómodamente. Es por eso que te decía, mejor era acomodarlo todo antes. Listo, vamos a intentar de ponerlo ya. Esto sería en su lugar. Perfecto. Ahora falta enfrente cerrar un poco. Señores y señores, la piedra acaba de encajar completamente. Está en su lugar. Solamente hay que acomodar bien. Listo. Se acabó. Se acabó. Esto está bien encajado. Esto ya no se mueve. Esto aquí está bien acomodado. Solamente hay que correr un poquito esto. Miren, aquí. Y aquí también. Miren. Esto no hay forma de que vuelva a salir o a regresar. Esto ya está sujeto. Está todo dentro. Ya no se mueve esto para nada. La piedra no va a salir por ningún lado porque está precisamente bien hecha. Entonces eso queda dentro. Y esto sería el trabajo completo del engarce. Y si se dieron cuenta, fue tan sencillo, solamente que acomodar bien la piedra antes de cerrarla. Eso sería todo. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario, mientras que yo voy aquí fijándome en los detalles que se pueden ir mejorando. Y la próxima clase haríamos la parte final de la secuencia para ver exactamente cómo hacer la parte de aquí del cuello, ¿no? Haríamos algo que se vea bastante interesante, más que todo la figura, como le decía, de media luna, que quiero hacerlo aquí, que es bastante ancha. Solamente sacando de los mismos hilos que tenemos aquí, ya sería la figura que haríamos. Y espero les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con el acabado final de este trabajo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.